hacer un conjunto de aplicaciones y trabajar en un cuadro de distribución de frecuencia. Es decir, lo que no estaba a la vista para poder interpretar, entonces aquí lo pudimos desarrollar y hicimos varios ejercicios para ver cómo interpretar un CDF cuando los datos o la información no está a la vista. Recuerden que todo lo que hemos hecho es porque la información no está visible. Entonces, a eso se llaman las aplicaciones. Y hemos hecho un ejercicio completito. Entonces, hoy vamos a hacer, ¿cómo se llama? Los gráficos de un cuadro de distribución de frecuencias. Sin embargo, ya no voy a copiar esto de aquí porque ya no tengo necesidad de hacer todos estos detallitos y simplemente la información la voy a tomar. Vamos a ir de rato en rato a ver este de CDF y vamos a hacer los gráficos estadísticos que hoy voy a enseñarles, ¿ya? Muy bien, entonces me voy a ir a la pizarra y vamos a inicialmente vamos a ampliar la pizarra. Ya, ahora sí. Vamos a hacer en esa información gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos a partir del cuadro de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces vamos a aprender a hacer cuadros, perdón, gráficos a partir de eso. El primer gráfico que vamos a aprender, le vamos a poner con un guión, se llama histograma. Muy bien. Y cuando tengamos ya el gráfico, vamos a ver qué es un histograma, ¿ya? Para graficar un histograma, obviamente se requiere, ojo, a ver, vamos a admitir aquí unos cuantos más, ya. Para graficar un histograma, les decía, se requiere necesariamente la siguiente información, o cómo se grafican los histogramas. Se toman en cuenta los límites de clase, necesariamente ambos límites, entonces voy a poner en plural, límites de clase, versus, hay dos opciones. Podemos utilizar las frecuencias absolutas n sub i o podemos utilizar las frecuencias relativas h sub i. Es decir, podemos trabajar ya sea con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Pero recuerden ustedes que las frecuencias relativas son siempre aquellas que mejor información estadística nos proporciona, porque nos proporciona acerca del comportamiento de la población. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las frecuencias relativas versus los límites. Eso es lo mejor. Podemos hacer también con las frecuencias absolutas, pero como les decía, la idea es tener un histograma representativo. Muy bien, entonces, ¿cómo se construye? Es bastante sencillo. Vamos a utilizar el sistema cartesiano. En el sistema cartesiano vamos a utilizar en el eje de las abscisas la variable y en el eje de las ordenadas vamos a hablar de las frecuencias absolutas o de las frecuencias relativas. Bien, entonces, recuerden, aquí, en este eje, siempre las variables X. Recuerden que en nuestro caso la variable representa salario. Este salario está expresado, recuerden ustedes, en dólares que perciben los trabajadores de una empresa. Y aquí vamos a anotar los N sub I, los H sub I, que dijimos vamos a trabajar con las frecuencias relativas,
En este caso, ¿representarían qué? Representarían el porcentaje, voy a anotar a este lado, porcentaje de trabajadores. Eso vendría a ser. Si miramos el cuadro, lo vamos a ver ahorita, eso representa los H sub I, trabajadores. Muy bien. ¿Listo? Y aquí los salarios, enseguida lo voy a anotar. Todavía, bueno, de una vez anotaré. Okay. No hay problema. Aquí los salarios. Y los salarios, recuerden, están expresados en términos de dinero. Ya lo anoté allí, lamentablemente. Eso es. Entonces, lo que voy a hacer es borrar esto de acá. Listo, solamente lo varía. Bien. ¿Cuántas clases tenemos en la información anterior? Teníamos 7 clases, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, recuerden que el salario más pequeño es $280. Quiere decir que no empieza en cero. Entonces, como no empieza en cero, en estadística nosotros podemos hacer eso. Podemos cortar el eje. Y entonces ubicamos aquí como primer valor el valor de 280. ¿Ya? Eso podemos hacer en estadística. Se permite cortar el eje. Recuerden que esta intersección es cero. Bien, como son 7 clases, no los vamos a hacer muy... 1, 2, son de igual amplitud, el mismo ancho de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, eso es 280, esto es 300, esto es 320, esto es 340. Recuerden que estoy anotando los límites. Esto es 360, ahorita vamos a ir al CDF, esto es 380, 400 y el último es 420. A ver, vamos a admitir a estos que están llegando tarde. 6:28, ya, voy a esperar 2 minutos más. Si en 2 minutos no entran, lo siento mucho, ya no voy a aceptar a nadie. Les decía, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a compartir con ustedes la clase anterior y vamos a ver. Este es el CDF, miren por favor. ¿Qué es lo que acabo de anotar? Los límites de cada clase. De 280 a 300, a 320, a 340, a 360, a 380, a 400 y a 420. Ya están. Sí, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. O 7 categorías. Ay, don Ever Choque. ¿Cuándo no? Muy puntual el joven. Todo el tiempo se atrasa y no sé por qué ese nombre no lo tengo grabado. Muy bien, queda un minuto. Ahora vamos a utilizar estas frecuencias para graficar. Miren, por favor, esta columna de los HI. Escuchen ahora bien. En esa columna de los HI vamos a seleccionar aquella frecuencia más alta. ¿Cuál es la frecuencia más alta? Si ustedes se fijan, es 0.24, ¿sí? O 24%. Esa es la más alta. Siempre nos fijamos cuál es la más alta. Si utilizáramos esta otra columna que es de las frecuencias absolutas, tendríamos que fijarnos cuál es la frecuencia más alta. En este caso sería 12. ¿Ya? Pero como estamos trabajando con frecuencias relativas, el valor más alto es este de aquí, que es 0.24. Obviamente es el mismo de la frecuencia absoluta, ¿no? No puede cambiar. 0.24. Entonces, si eso es 0.24, ¿cómo vamos a graficar? Y fíjense, además, todos los datos aquí son pares. Entonces, eso ayuda para hacer una escala fácil de comprender en nuestro gráfico. Muy bien. Recuerden que esto es 0, ¿ya? Entonces, 0.24, vamos a suponer 0.30. Hasta aquí voy a poner el valor máximo y voy a dividir en 3 partes iguales. A ver, yo creo que ahí es una y aquí es otra.
Son 3 partes igualitas, ¿no? Aunque esto se me excedió un poquito, pero bueno. Entonces, este vendría a ser el 0.10 o el 10%. Este vendría a ser el 0.20 o 20%. Y este vendría a ser el 0.30 o 30%. No tenemos ese valor, porque el máximo valor es 0.24. Muy bien, dije hasta las 6:30, por lo tanto nadie más entra. Voy a rechazar a todo el que entra. Bien, entonces tenemos 0.10, 0.20, 0.30, ¿ya? Ahora, obviamente en cada caso, como son números pares, lo mejor será dividir esto en 5 partes iguales. En 5 partes iguales, ¿qué significa? Que hasta... A ver, primero voy a dividir. Eso es 0.02. 0.04, 0.06, 0.08 y 0.10. 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28 y 0.30. ¿Listo? Bueno, esto es muy elemental, esto es matemática pura y no os voy a estar enseñando cómo hacer eso, esto lo sabemos desde el colegio. Pero hay que tener un poco de imaginación para hacer esto, ¿no? A veces no saben cómo hacer, le ponen donde sea los números y es increíble. Eso es una burla de las matemáticas, entonces. Y como esta carrera es de ingeniería, entonces se valora eso, ¿no? Imagínense que no sepan hacer la escala de un sistema cartesiano, siendo ingeniero sería una barbaridad. Pero esas cosas no se permiten. Muy bien, tienen que hacerlo bien, y eso no tengo que enseñarles yo, lo tienen que saber, ya lo saben. Bien, nuevamente voy a ir al cuadro, ¿ya? Para ya graficar, fíjense. La primera clase va de 280 hasta 300. ¿Cuál es su frecuencia relativa? Miren, es 008. De 200 a 80 hasta 300, su frecuencia relativa es 008. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el gráfico lo que voy a hacer es lo siguiente. En este punto 280 y 300, que es la primera clase, voy a levantar un polígono. Ese polígono, vamos a hacer de color azul, ese polígono, ojo, va a ir desde 280 hasta 300 y su altura es de ¿cuánto? 0.8. Fíjense, más o menos ahí es 0.8. Sí, ahí es 0.8. Entonces lo vamos a dejar así. Creo que es un poquito más. Ya. Listo, ya está. En la primera clase, recuerden, va de 200 a 300, de 280 a 300 y su frecuencia es 008, o quiere decir 80%, o perdón, 8%, hasta aquí, ¿no? Muy bien. La segunda también es 008. Entonces quiere decir que voy a construir aquí otro polígono de la misma altura, pero de 300 a 320. Lo podemos mirar para aprovechar de sacar el otro dato que necesitamos. Miren, aquí está. Entre 300 y 320, la frecuencia es 008. Aquí están bien. Ahora voy a construir el tercer polígono. Entre 320 y 340, la frecuencia, fíjense, es 010. Entonces me voy a ir a pizarra y voy a construir ese polígono. Entre 320 y 340, esto ustedes lo pueden hacer con regla, ¿no? Para mí, tengo que hacerlo de esta manera porque si quisiera hacer con lápiz sería imposible. Con mi lápiz tengo que hacer así. Es 0010. 0010, ahí está, fíjense, ahí sería, esa es la altura. Entonces, 0010, ¿verdad?
Quitar un poquito. Listo, ya está. Siguiente polígono, entre 340 y 360. La frecuencia es, por favor, dígame de su cuaderno para que no esté yendo allá. ¿Cuánto es la frecuencia? 0,18. Gracias, señorita. 0,18. Entonces, entre 340 y 360, la frecuencia es 0,18. Hasta ahí es 0,10. Fíjense, hasta ahí sería 0,18. ¿Correcto? Pues simplemente lo voy a hacer a este lado. Un poquito más. Creo que es un poquito más. Listo. Ya. Siguiente es entre 360 y 380, por favor, ayúdenme, señorita. ¿Cuál es la 0.24. frecuencia? ¿Perdón? 0.24. 0.24. Ya, 0.24. Bien, se me ha ido un poquito allá la línea, ahorita lo acomodamos. 0.24, 0.20, 22, aquí está, ese sería el 0.24, esa sería la altura. 0.24. Entonces, 20, 22, 24, creo que está bien. ¿Listo? Entre 380 y 400, por favor, ¿cuánto es la frecuencia? 0.18. 0.18. Entonces quiere decir que es a la misma altura de este de aquí. Entonces, no podemos equivocarnos. No hay cómo. ¿Listo? Y ya está. Y la última. Entre 400 y 420. 0.14. ¿Cuánto es, por favor? 0.14. 0.14. A ver, 10, 12, este es 0.14. Entonces, ahí más o menos. Vamos a acomodarlo. Ya está. ¿Listo? A eso se llama histograma. ¿Qué significa? Esto se tiene que pintar de un solo color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a pintar de un solo color y voy a utilizar el mismo color que utilicé ahí. Legítimamente deberíamos pintar, como yo no tengo pinturas, no puedo, voy a utilizar así. Ustedes tienen que utilizar un solo color y pintar, ¿ya? Alguien me dirá, ¿y por qué tenemos que pintar? Porque es así, eso es un histograma, son gráficos estadísticos. Estoy pintando, por favor. Tengo otra forma de pintar que esta de aquí. ¿Listo? Ya está pintado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ya está pintado. No es porque se vea bonito, sino que en ese área, o ese área, si ustedes quieren, representa al 100% de los trabajadores. O dicho de otra manera, los salarios de los trabajadores se distribuyen de esta manera. Fíjense, parece una campanita, pero es una campanita, ¿cómo se llama? Deformada, y tiene una deformación hacia la izquierda. Lo ideal sería que sea una campana no deformada, pero en este caso está deformada. Eso lo vamos a aprender en el otro tema. Simplemente aquí voy a terminar de anotar lo siguiente. Voy a poner contexto y con rojo. Ese área representa el área del, no, área
para salarios del 100% de trabajadores. Bien. Con la idea de que entre todo eso, ahora sí. Listo. Y el título. Si bien esto se llama histograma, su título no es este. Su título es el que voy a poner aquí. Esta es una distribución de salarios de los trabajadores de la empresa. No me acuerdo qué se llamaba la empresa, le vamos a poner entre comillas, que le ponemos a ver, W. Ya, la verdad no me acuerdo, pero lo suficiente es. Este histograma, si bien es un histograma, o sea, el gráfico se llama histograma, para nosotros desde el punto de vista estadístico, ese vendría a ser el nombre o la representación de ese gráfico estadístico. La distribución de salarios de los trabajadores de la empresa W. Listo, ya está resuelto un histograma. Entonces, ¿qué es un histograma? Es una representación estadística que establece el porcentaje de área que corresponde a la variable. Entonces, la forma del histograma nos dice cuán confiable es la información. Eso lo vamos a ver más adelante, ahorita todavía. Aquí lo que interesa es solamente construir el histograma. Bien. Segundo gráfico que vamos a aprender se llama polígono de frecuencias. Se puede llamar también curva de frecuencias, ¿ya? Cualquiera de los dos no. Bueno, no, hay una diferencia, pero enseguida voy a hacer la diferencia. Primero construiré el polígono de frecuencias. Entonces, ¿cómo se construye el polígono de frecuencias? Se utiliza la marca de clase, ojo, la marca de clase versus, nuevamente, aquí hay dos opciones. Podemos utilizar las frecuencias absolutas, como acá, o podemos utilizar las frecuencias relativas, como en el caso anterior. ¿Qué es lo ideal? Obviamente lo ideal es las frecuencias relativas, porque eso me permite hacer una generalización del problema hacia la población y no se queda solamente en la muestra. Entonces, es mejor trabajar siempre con frecuencias relativas, lo cual no significa que no podamos hacer con frecuencia absoluta. Se puede. Es hasta más fácil, pero no tiene, aplicación. Ese es el problema. Muy bien. ¿Qué hacemos? Simplemente trabajamos en este mismo formato de acá. Voy a utilizar un sistema cartesiano. Ahí está el sistema cartesiano. X, Y para las frecuencias. Bien. Esto representa X. Y esto va a representar las frecuencias relativas, H sub I. Las frecuencias relativas es lo mismo que está aquí, solo que ahora lo voy a hacer más simplificado. Esto vendría a ser el porcentaje de trabajadores. Quiere decir que voy a ampliar. ¿Listo? Y aquí vamos a expresar los salarios. Los salarios están expresados en términos de dinero, en este caso creo que son dólares, y ya está. Bien, ahora las escalas. Es exactamente en el mismo formato anterior, solo que tiene una pequeña diferencia. Enseguida vemos la diferencia.
Primero, tenemos que cortar el eje porque nuestro salario mínimo es 280, no es 0. Muy bien, entonces ubicamos el 280. Y ahora voy a anotar solamente ese 280 y son 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falló. Voy a borrar. Bien. Lo de bueno es que ustedes tienen el cuaderno cuadriculado, entonces no hay cómo. Dos clases, 3, 4, 5, 6 y 7. Son iguales por si acaso. Y este último valor es 420, lo anoto. Pero para graficar este polígono de frecuencias necesitamos no los límites inferiores ni los superiores, sino miren las marcas de clase. ¿Qué son las marcas de clase? Son aquellos puntos que se encuentran en medio de cada una de las clases. Es decir, aquí nuestra primera marca de clase es 290. Aquí está la otra. Ese es 290 más 20, son 310. Está en el gráfico, por si acaso, ahorita, perdón, en el CDF. Ahorita lo voy a sacar. Este sería 330. Este de aquí sería 350. Este sería 370. Este sería 390. Y este es 410. Listo. Recuerden, solamente trabajamos con los puntos medios. Entonces, podría poner todos los otros valores aquí. A ver, vamos a intentar. Fíjense, este es 300 y esto es 320. Entonces, vamos a poner, esos más vamos a poner, si no va a quedar feo. 300, esto es 320, estos son los límites, recuerden. Esto es 340, 360, 380, 400 y 420 el otro. Ya está. Listo. Ahora hacia arriba. De la misma manera, nos fijamos cuál es la mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 0.26. Pues mejor lo dividimos así como está aquí, en 3 partes iguales. 0.10, 0.20, 0.30. 0.10, 0.20 y 0.30. Bien, y cada uno dividimos igual que en el caso anterior. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Listo? Ya está. No se olviden. Es en el mismo formato de aquí. Ahora voy a ir al cuadro este para que vean con qué estamos trabajando. Estamos trabajando con esta columna. Vamos a trabajar con esta columna. Marcas de clases, esta, la segunda, la que estoy mostrando con el cursor. ¿Con qué frecuencias? Con las mismas que están aquí. Con la frecuencia relativa. Entonces empecemos. La primera marca de clase es 290 y su frecuencia es 008. Voy a cambiar de color, voy a utilizar este color. Vamos a utilizar este negro. Bien. Fíjense, aquí es un poquito más complicado. Ya lo puedo hacer como estaba. 290 es la marca de clase.
y la frecuencia es 0,08. Esto es 0,08. Entonces interceptamos, miren el lápiz, con 290. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a poner solamente un puntito. La siguiente marca de clase es 310. Aquí está. ¿Y cuál es su frecuencia? Sigue siendo 008. Entonces interceptamos 310 con 008. Y colocamos otro puntito. Si ustedes se fijan, estos puntitos vendrían a ser, miren aquí, este y este. Eso es lo que acabo de hacer. ¿Ya? Muy bien. Entre 320 y 340, el punto medio, fíjense, el punto medio es 330. ¿Cuál es la frecuencia de 330? Es 010. Aquí está 010. 010 con 330. ¿Listo? Ustedes tienen que fijarse su cuadro, ¿no es cierto? Yo no estoy mirando el cuadro, pero que lo tengo el histograma arriba y ahí puedo ver. Como ustedes están aprendiendo, tendrían que sacar estos valores. Miren, 280, eso es lo que acabamos de hacer, perdón, 290, 008. 310 con 008. Ahorita acabo de hacer 330 con 010. Ahora me toca 350 con 018. Me voy a la pizarra. Entonces, el siguiente es, fíjense, 350 es este punto con 018. Entonces ahí, este es el 018. Interceptamos. Creo que este puntito. No. Ese es el problema. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es utilizar una regla nada más, pues, ¿no? Regla y escuadra para trabajar. Aquí está el 350 y eso se intercepta con 018. Este es el 018. Nuevamente voy a hacer el... Ahora sí, creo que es ese. Si me equivoqué, por favor. Bueno. La siguiente marca de clase es 370. Su frecuencia es 0.24. Entonces, esto es 0.20, 22, 24. Este es 0.24. Quiere decir, ahí, a esa altura, y, a ver, me equivoqué, creo, 24. ¿Listo? Fíjense, este con este. Muy bien, la siguiente marca de clase es 390. Sería 0,14. Y 0,18. Entonces está a la misma altura de este. Está más facilito. Ahí está. El siguiente es 410 y su frecuencia es 0,14, ¿no? Yes, teacher. 10, 12, 14. Este es 0,14. A ver, este es 0,14. ¿Ahí está bien? Sí, creo que ahí está bien. ¿Listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar una regla y las voy a unir con líneas rectas, agarrando los puntitos de 2 en 2. Entonces, el primero con una regla. El siguiente, con una regla. Con una regla. Por eso se llama polígono, ¿no? Porque tiene lados rectos. Ya está. Y ahora, obviamente no puede quedar como está. Este es un área. Entonces,
¿Dónde van a cerrar? En el límite inferior. Recuerden que el primer límite es 280. Entonces, quiere decir que esto lo tengo que cerrar. Como no tengo otra clase anterior, entonces lo cierro con este límite inferior. Y hago lo mismo aquí. Como no tengo otra clase posterior, entonces esto, para que no quede abierto, pues no puede quedar abierto, lo voy a cerrar con el límite superior, que en este caso es 420. ¿Listo? A eso se llama polígono de frecuencia. Si ustedes se fijan, esto lo pueden poner aquí, va a coincidir con los puntos medios que están aquí. Entonces quiere decir que también se puede trabajar directamente sobre este histograma y pintarlo de otro color. Se podría trabajar. Pero lo ideal es mostrarlo como está, de manera separada. Entonces ahora lo voy a pintar y esto también siempre tiene que estar pintado de un solo color. Entonces voy a cambiar un color más suave. Este de aquí. Bueno, no sé cómo está. Lo que estoy haciendo es pintar, ¿ya? ¿Listo? Exactamente lo mismo que dice aquí. Área para salarios del 100% de los trabajadores. Entonces vamos a escribir. Bien. Eso lo ponemos ahí. Bien, ese es un polígono de frecuencias. ¿Listo? Ahora vamos a graficar. Voy a separar primero un gráfico un poquito más complejo. Perdón, aquí me olvidé algo, ¿no? El título. ¿Qué se llama esto? El mismo título de allá arriba. Distribución de salarios de trabajadores de la empresa siempre se dice distribución. Ya, esa es la palabra. Pues recuerden que son cuadros de distribución de frecuencia de donde estamos sacando esta información. Muy bien. Ahora vamos a el otro gráfico que se llaman ojivas. Ojivas, ¿ya? Hay dos ojivas. Una ojiva es la menor que U ojiva ascendente. Ascendente. Enseguida vamos a ver por qué. Y la otra ojiva es la ojiva mayor que U ojiva descendente. Bien. Entonces vamos a aprender a construir esas variables. Van a escuchar el ruido, pero no voy a contestar. Estoy trabajando. Bien. Entonces, ojiva menor que u ojiva ascendente. ¿Qué necesitamos para graficar? Recuerden que las frecuencias menores que están casadas con los límites superiores.
Entonces aquí vamos a utilizar siempre un límite superior, ¿sí? Versus ¿qué? Una frecuencia menor que. ¿Cuál puede ser? También tenemos dos opciones. Puede ser un n sub i o puede ser un h sub i, ¿ya? En cambio, si vamos a graficar la ojiva mayor que u ojiva descendente, tenemos que utilizar el límite inferior versus, tenemos dos opciones, el n sub i, pero con asterisco, o el h sub i, pero también con asterisco, porque esas son las frecuencias acumuladas menores que, acuérdense. Entonces, vamos a trabajar en un solo gráfico ambas ojivas. Desde luego que ustedes pueden luego separarlo, ¿no? Porque de eso se trata. Pero yo voy a trabajar así. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden, cuando hablamos de la ojiva menor que, necesitamos trabajar con los límites superiores y con cualquiera de estas frecuencias. Si vamos a trabajar la ojiva mayor que, utilizamos el límite inferior con cualquiera de estas frecuencias. Bien, por recomendación hemos dicho que la mejor frecuencia es precisamente esta, las relativas. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con las relativas. Tampoco en este caso las podemos mezclar. Si vamos a construir las dos frecuencias, tienen que ser las dos relativas o las dos absolutas. En todo caso sería este NI y este otro NI. Bien, entonces aquí vamos a hacer una escala un poquito mayor. Para que se note un poquito más. Vamos a bajar también un poco. Bien. Y aquí vamos a hablar, recuerden, dice límite inferior, límite superior. De manera general, eso siempre es la variable. Entonces, aquí siempre vamos a hablar de la variable. ¿Qué es la variable? Salarios en dólares. Enseguida voy a anotar. Bueno, lo anotaré de una vez. Salarios. Esto está expresado en dólares. Muy bien. Y aquí que vamos a anotar las frecuencias relativas acumuladas menor que, por un lado, y las frecuencias relativas acumuladas mayor que, por el otro lado. Ponemos un guioncito. Con esto vamos a trabajar la ojiva menor que y con este otro la ojiva mayor que. De cualquier manera, este eje que va a representar va a seguir siendo porcentaje, va a seguir siendo porcentaje de trabajadores. Bien. Escala. Aquí necesariamente, por favor, hay alguien que está con su micrófono encendido y molesta, por favor apague su micrófono. Bien. Vamos a hacer un poquito más amplios nuestras clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son las 7 clases. Recuerden que este es el menor valor, es 280. Este es 300, 320, 340, 360, 380, 400 y la última que es de 420, el límite superior. Muy bien. A diferencia de estos, que para las frecuencias elegimos la mayor frecuencia y en base a eso graduamos, aquí sí o sí tenemos que graduar hasta el 100%. En otras palabras, primero voy a dividir, esto tenemos que dividir en 10 partes iguales. Entonces voy a intentar que me salga bien.
Hasta ahí estamos hablando del 50%. Ya está. Bien, me ha fallado un poquito, pero por favor, ya ustedes lo van a hacer mejor. ¿Sí? Un cuadrito, 10%, otro cuadrito, 20%. Eso quiere decir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el 0.20. Voy a anotar de 2 en 2. 0.20, 0.30, este es el 0.40. Pero lo voy a anotar el 0.50 por una razón especial. Este es el 0.60. Este sería el 0.80. Y este es el 1, o lo que es lo mismo, 100%. ¿Ya? Este es inclusive es un poquito más arriba. Ya. ¿Listo? Ya está. Recuerden entonces, cuando vamos a graficar la ojiva, las ojivas, necesariamente tenemos que tener como máximo valor el 1 o el 100%. ¿Por qué? A ver, la respuesta está aquí. Volvemos nuevamente al CDF. Miren el CDF. ¿Ya? Vamos a utilizar estas frecuencias, las acumuladas. NI menor que, mayor que. HI menor que, mayor que. Frecuencia relativa menor que, frecuencia relativa mayor que, frecuencia absoluta menor que, frecuencia absoluta mayor que. Estamos trabajando con estas relativas porque es mejor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta columna, por ejemplo, ¿cuál es el mayor valor? Es 1. Y en la otra columna, ¿cuál es el mayor valor? Es 1 también. Eso fue lo que hicimos aquí cuando buscamos aquí para graficar. En los dos gráficos anteriores nos fijamos. ¿Cuál es el mayor valor en esta columna? Era 0.24. Entonces dijimos, lo vamos a dividir en 3 partes. 0.10, 0.20, 0.30. De este modo sale bonito, digamos, ¿no? Bien, listo. Entonces, por eso ahora ya entienden por qué es 1. Ahora, fíjense. Primero voy a graficar la ojiva menor que. Para graficar la ojiva menor que dice, utilice esta frecuencia, miren el lápiz, el cursor, y el límite superior, porque están casados ambos. Si quisiera graficar la frecuencia relativa mayor que, miren el lápiz, este está casado con el límite inferior. Muy bien, eso es para la ojiva mayor que. Entonces voy a empezar con la ojiva menor que. Entonces fíjense, ¿cuál es el primer límite superior? Es 300, miren por favor, 300. ¿Cuál es su frecuencia? 008. ¿Están viendo? Límite superior 300, frecuencia 008. Muy bien. Voy a ir a la pizarra. El primer límite es este de aquí. Por este momento voy a utilizar esto. Es este. ¿Con quién lo voy a interceptar? Con el 008. Fíjense que si fuera ese, hasta ahí sería 0.10, ¿no es cierto? Porque esto es 0.10. 0.10. 0.08 sería un poquito más abajo, por ahí más o menos. Ahí más o menos, ahí abajo. Sí, porque recuerden que esto es 0.10. 0.08 va a ser ahí más o menos. Muy bien, entonces. Solamente estaba queriendo mostrarles cómo se hace. Voy a utilizar, en este caso, a ver qué color, voy a utilizar este de aquí. Bien. Recuerden, el primer límite superior en nuestro CDF es 300. ¿Con quién tengo que interceptar? Con 0.008. Aquí está 0.08. Voy a poner una rayita ahí. Entonces trazamos una línea imaginaria, ustedes con su regla, e interceptamos con 300 y le ponemos un puntito o una estrellita si ustedes quieren. Muy bien. Me voy nuevamente al CDF. ¿Cuál es el siguiente límite superior? Miren el cursor. Es 320. ¿Están viendo?
¿Con quién está casado? Con 0.16. El siguiente límite es 320 y está casado con 0.16. Entonces, nuevamente a la pizarra, voy a hacer uno más. Aquí está 320 y 0.16 vendría a ser aquí más o menos. Aquí. Esto vendría a ser 0.16. Entonces, utilizamos una reglita, de cuenta que es una regla eso, e interceptamos con 320 y ponemos un puntito. ¿Listo? Ya está. El siguiente, más voy a ir al cuadro, ya ustedes me dictan de su cuaderno. El siguiente límite superior, fíjense el cursor, es 340. ¿Cuánto es su frecuencia? Aquí está, 0.26. Muy bien. Pizarra. Primero buscamos 0.26. Se supone que esto es 0.30, 0.26 está por ahí. Le ponemos una rayita solo para orientarnos. Una línea imaginaria, ustedes una regla. E interceptamos con 340. Creo que es ahí. Deme un minutito, por favor. Bueno, me olvidé no grabar. Bien. El siguiente límite superior es 360. Ahora quiero que me digan ustedes cuál es su frecuencia. 0.44. 0.44. Si esto es 0.40, esto es 0.50. 0.44 va a estar por aquí más o menos, ¿ya? Entonces, ahí ponemos la línea, trazamos una línea imaginaria e interceptamos con el 360. Ese es el 360, creo que está un poquito más arriba. Ahí creo que está. Ya, muy bien. El siguiente límite superior es 380. ¿Con qué frecuencia? 0.68. 0.68 es casi 0.70. Entonces, está aquí, pero ahí abajito. Agarramos una regla imaginaria e interceptamos con 380. .380 con 0.44. Bien, no ha salido muy bien, pero listo. Siguiente límite es 400. ¿Con qué frecuencia? 0.86. Si esto es 0.80, esto es 0.90, 0.86, quiere decir que es por ahí. Entonces, una regla. Dios mío. E interceptamos con 400. A ver. Bien, listo. El puntito.
Y el siguiente es 420. Y lo interceptamos ¿con quién? ¿Con cuánto, mejor dicho? Con 1. No. Ah, sí, tiene razón. El último es 420, interceptamos con 1 porque es el último valor. Con 100%, con 1. Entonces, ahí está. Listo. Bien, ya están todos los puntitos. Espero que me salga bien mi gráfico. Si va, voy a ver. Ahora agarramos puntito por puntito y los vamos uniendo con una regla. Siempre con una regla. Ya está el primero. El siguiente con este. Ya está. Ya está. Con este. Este con este. Este con este. Ahora saben por qué se llama ascendente, ¿no? Fíjense, ojiva ascendente. Y a partir del último valor, que es 420, a esta altura de... estamos bajísimos. Miren. Pues vamos a suponer que está bien. Era más arriba. Nos vamos hasta el infinito. En teoría. ¿Ya? Y lo dejamos así. Pero esto no puede estar abierto. ¿Dónde lo vamos a cerrar? En el límite inferior. Los agarramos y los cerramos. ¿Listo? Ya está. Esta es nuestra ojiva ascendente u ojiva menor que. Ahora vamos a pintar antes de hacer la otra ojiva. ¿Cómo vamos a pintar? De la siguiente manera. Listo. Fíjense, no estoy pintando hasta el infinito, estoy pintando hasta el 420. No lo voy a poner en una línea porque no corresponde, pero ese es nuestro área, ¿ya? Bien, ahora voy a construir, después voy a poner los nombres aquí, ahora voy a construir la ojiva mayor que. Ahora estamos bien. Para eso, ¿qué voy a utilizar? Miren, dice, si va a construir la ojiva mayor que o descendente, utilice el límite inferior versus la frecuencia. Entonces, me voy a ir al cuadro para que vayamos mirando. ¿Cuál es nuestro primer límite inferior? Miren aquí, por favor, es 280. ¿Y cuál es su frecuencia mayor que? Es 1, miren. La siguiente límite inferior es 300, miren el lápiz. ¿Cuál es su frecuencia? 0.92. Y esto va disminuyendo. La siguiente frecuencia es 320, perdón, el siguiente límite es 320 y su frecuencia es 0.84. Muy bien, entonces empecemos con el primero. El primer límite es 280 y la frecuencia es 1. Voy a ir a la pizarra y voy a utilizar otro color. Vamos a utilizar, a ver, este azul. Bien. El primer límite, fíjense, el primer límite inferior es 280. ¿Cuánto es su frecuencia? Es 1. Quiere decir que
Aquí tendría que levantar una perpendicular con una línea recta, con una regla, e interceptar con el 1. Ponemos un puntito. El siguiente límite inferior es 300. ¿Cuánto era su frecuencia? Era 0,92, ¿verdad? Si esto es 0,90, 0,92 es ahí más o menos. Entonces hacemos eso, interceptamos, agarramos una regla e interceptamos con los 300. Creo que es ahí. Un puntito. El siguiente límite inferior, ¿cuánto es? 320. ¿Cuál es su frecuencia? 0.84. Ya. Fíjense si esto es 0.80, esto era 0.86, 0.84 está un poquito más debajo de eso. Ahí digamos. Entonces, imaginariamente 0.84 e interceptamos con 320, que viene a ser este de aquí. 320 y 0.84. Me salió muy abajo. Espera un momentito, voy a borrar. Bien. 0.84 es esto. Necesito una regla. Y 320 está ahí. Bien. Espero que me haya salido bien. Siguiente límite inferior es 340. ¿Cuál es su frecuencia? ¿Mayor que? 0.74. Muy bien. Si esto es 0.60, este es 0, perdón, este es 0.50, este es 0.60, este es 0.70. Si es 0.74 es más o menos aquí. Bien, una línea imaginaria o una regla e interceptamos con 340. Creo que es eso. Aquí está, 340. Muy bien. La siguiente es 360. ¿Con qué frecuencia? 0.56. Bien. Esto es 0.50. 0.56 tendría que ser eso. Bien. Una línea imaginaria. Y, a ver, de nuevo. Ya, ahí está. Siguiente límite es 380. Bueno, para variar esto no está bien. De nuevo, por favor, ¿ya? Es este valor, 0.56, dijo su compañera. Ahí recién es. Listo. Ahora sí. El siguiente es 380. ¿Cuánto es su límite, perdón, su frecuencia? 0.32. Ya. Esto es 0.30. Entonces 0.32 es eso. Es una línea imaginaria. A ver, 0.32. Sí, está bien, ese es. Ya. El siguiente es 400 y su frecuencia es 0.14. muy bien. Si esto es 0.10, esto es 0.14. Ahí está 0.14. Este es 0.14. La altura. Bien. El otro es 420 y la frecuencia es
No hay de 420, es donde acaba. Ahí está 400 nomás, que es el 014. Ah, ya. Ese es el último, no hay otro límite inferior. Sí, Ya, sí. tiene razón. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar cada dos puntitos y voy a trazar líneas. Voy a unir. Bien. Eso sería. Ahora, obviamente tengo que cerrar. ¿Dónde voy a cerrar? Obviamente tengo que cerrar en el límite superior, en el último valor, que vendría a ser 420. Y este de aquí también se va hacia el infinito. Es decir, aquí, desde este punto, me voy para allá, pasando por el 1 hasta el infinito. Lo mismo que acá. Este se va al infinito y este viene del infinito. Muy bien. Y ahora voy a pintar. Esa es la ojiva mayor que u ojiva descendente. Ya ven por qué es descendente. Primero pintaré, voy a pintar con este color más bajo. Uy, aquí me equivoqué. Pues que esto es, si voy a pintar, esto es hasta aquí, pues, no es como ahora esto. Eso es hasta ahí. ¿Listo? Y seguimos pintando. Muy bien, ya está. Van a disculpar por todo el ruido, no quiero contestar, estoy dando clases. Listo. Esa es la ojiva mayor que o descendente. Si esto hemos hecho bien, tiene que suceder lo siguiente antes de continuar, ¿ya? Si lo hemos hecho bien, este punto de intersección entre la ojiva descendente y la ojiva ascendente, vamos a utilizar otro color. ¿Sí? De ese punto, nosotros... Uy, qué increíble, Dios.
De ese punto, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a bajar hacia abajo, perpendicular a esto, y ahí vamos a determinar un punto. Y si esto está bien, escuchen bien, esta línea que va a salir de este punto, paralela al eje X y perpendicular a las frecuencias, tiene que coincidir con, y ojo que no lo estoy haciendo coincidir. ¿Está bien rectito? Lo vamos a ver, ahí está. Lo pueden ver, está recontra bien rectito. Con todas mis deficiencias me salió bien. Siempre tiene que cruzar en el 0,5, en el 50%. Esta intersección tiene que coincidir con el 50%, ¿ya? Y este punto de aquí, aquí vamos a hacer una lectura, hay una medida. Esa medida se llama mediana. Es decir, este puntito es la mediana. La mediana es un valor que divide una distribución en dos partes iguales, lo vamos a aprender más adelante. Lo que me interesa es simplemente marcar ese puntito y ese punto se llama mediana. Ojo, es una medida estadística. Más adelante vamos a aprender. Y eso siempre tiene que coincidir con este 50%. Siempre. Y a mí me ha dado, no sé si ha sido que Dios me ha ayudado, pero coincidí. Entonces quiere decir que mi gráfico está bien, ¿ya? Pese a las deficiencias. Y ojo que no lo he hecho. Esto no he intentado, digamos, acomodarlo, que ahorita van a ser 50. Bien, ¿listo? Ahora, fíjense por qué se llama ojiva. Miren, por favor, esto que estoy señalando con el lápiz azul. Esto es como si fuera una ojiva. Si miramos de este otro lado, esta también es otra ojiva. Esta también es otra ojiva, ¿ya? Entonces tenemos dos ojivas. Una ojiva que está a este lado y otra ojiva que está a este lado. Entonces, por eso se llama ojiva menor que o ascendente, que es la rosada. Y ojiva mayor que o descendente, que es la azul. Estas son las distribuciones acumuladas. Ahora miren, por favor, debajo de, mejor dicho, la intersección de ambas ojivas, o sea, donde está pintado de azul y rojo, de rosado, quiero decir aquí, esto es más o menos esta forma de acá. Miren, por favor, miren ustedes este polígono de frecuencias que tienen. Si bien aquí este polígono está más, ¿cómo les digo? A ver, es más notorio este polígono. Esto está deformado hacia la izquierda y ustedes pueden ver esto también está deformado hacia la izquierda. Eso vamos a aprender en el capítulo siguiente. Vamos a aprender a medir esa deformación. ¿Y qué significa esa deformación en un cuadro de distribución de frecuencias? ¿Listo? Lo único que me falta es poner lo siguiente. Voy a poner con el mismo color. Me va a dar con el mismo color. Bueno, vamos a poner con el mismo color. Todo lo que está pintado de rosado, ¿qué viene a ser? El área mayor que área mayor que a ver, no, vamos a ponerlo así, mejor. 100% de observaciones y voy a abreviar menores que realizar
No está bien, menores. Menores que. Muy bien. Todo lo que está de rosado representa eso. ¿Ya? Y a este lado vendría a ser %, de observaciones mayores que. ¿Listo? Eso lo ponemos ahí. Todo lo que es azul es eso. Listo, señor. A eso se llama ojiva ascendente menor que y ojiva descendente mayor que. Entonces, ¿qué título le ponemos a esto? Tendríamos que ponerle el siguiente título, ¿ya? Si bien las gráficas se llaman ojivas, aquí se llamaría distribución acumulada de salarios de trabajadores, de los trabajadores de la empresa W. ¿Cómo será si les debiera plata, Dios mío? Muy bien. ¿Listo? Ahí está. Finalmente, para terminar esto, tarea. Bien. Entonces, las tareas vamos a decir lo siguiente. A ver, inciso A. Inciso A. A ver, ¿qué vamos a preguntar? Dame un minuto. ¿Cuántos trabajadores perciben salarios entre, a ver, 300
58 y 384 pesos. Está el inciso A. Inciso B. ¿Qué porcentaje, voy a abreviar por favor, qué porcentaje de trabajadores perciben salarios entre, a ver, 292 y 392 pesos? Inciso C. ¿Qué vamos a preguntar en el inciso C? A ver. Que nuevamente voy a abreviar porcentaje de trabajadores perciben un salario menor que 364 pesos. Inciso D. ¿Cuántos trabajadores perciben un salario mayor que, a ver, mayor que 336 pesos? Listo. Inciso E. El inciso E, vamos a preguntar. A ver qué. ¿Cuál es el salario mínimo para el 20% de trabajadores? ¿Cuál es el salario mínimo para el 20% de trabajadores mejor pagados? Inciso F. Una pregunta. ¿Cuál es el salario máximo para el 60% de trabajadores peores pagados? A ver. ¿Qué más? G. ¿Cuál es el salario de la mitad de los trabajadores? Vamos a poner aquí lo siguiente. ¿Cuál es el salario máximo de la mitad de los trabajadores? Y una más. H. A ver. ¿Qué vamos a preguntar en H?
Listo, ahí está. Bien, esa es una tarea. Ya saben que las tareas se deben presentar el día del examen. Muy bien, preguntas hasta aquí. Quiero ver la hora. Preguntas hasta acá. Tengo una pregunta sobre la tarea en sí. Sería en la parte de peores Háblame fuerte, que no pagados. te entiendo, hijo. No te escucho. De la tarea, se me surgió una pregunta en la parte F, peores pagados serían los que ganan el sueldo menor, ¿no? O está mal tu micrófono o estoy sordo. A ver, nuevamente, hijo, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, pero habla un poquito más fuerte porque te escucho bajísimo. Ya. En la F, cuando se refiere a peores pagados, serían los que el menor A los salarios retorno, más ¿no? bajos. Ah, ya. Eso era. ¿Qué Gracias. más? ¿Alguna otra pregunta? Listo, como siempre, ninguna pregunta. Entonces, tenemos 10 minutos. No nos va a dar para hacer... No. Bueno, lo vamos a plantear de una vez. En la siguiente clase hacemos la parte... vamos a hacer un ejemplo. Bien. Límites reales de un CDF. Para eso voy a hacer esto. La variable X es la que se grafica un cuadro de distribución de frecuencias. Le vamos a poner X. Y esta variable siempre, en la medida de lo posible, tratamos de expresarlo a través de clases. Muy bien, voy a suponer que esas son las clases que tiene esta variable. 1, 2, 3, 4. Son 4 clases. Ojo que son del mismo tamaño, aunque no. Vamos a hacer de 5. Bien. Vamos a poner una. Son del mismo tamaño, ¿no es cierto? Deberían ser del mismo tamaño. Muy bien. Todo lo que hoy hemos aprendido, hasta donde hemos aprendido hoy, mejor dicho, se llaman límites nominales. Por ejemplo, este valor, si le damos un valor, aprovechemos el ejemplo anterior, no, para no confundir, pongámosle un valor de 100, ¿ya? Que este sea 150, vamos a hacer de 50 en 50, este sería 200, no importa qué es la variable, simplemente quiero explicar algo. Esto es 300 y esto es 350, ¿ya? Bien. A todos estos se les llama límites nominales. Quiere decir que este es un límite nominal, este es otro límite nominal. Todos estos son límites nominales. Ahorita lo voy a escribir. Límites nominales de un determinado CDF, ¿ya? A todos esos se llaman límites nominales. Quiere decir de nombre. Me interesa mostrar de rojo, entonces voy a poner solamente así. Límites nominales. Así se llaman esos límites que están descritos ahí. Sin embargo, muchas veces en estadística
Además de los límites nominales, necesitamos tener los límites reales de un CDF. Los límites nominales son los con los que hemos trabajado el cuadro de distribución de frecuencias anterior, de cuyo gráfico hemos hecho esto, y el CDF ya lo tenemos allá, ¿no es cierto? Esos son los límites nominales, está construido con límites nominales. Muchas veces el conjunto de datos debe estar comprendido entre límites reales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al límite inferior o al valor mínimo del conjunto de datos y al valor máximo del conjunto de datos, se le debe añadir algún valor adicional. En otras palabras, este rango que va desde 100 hasta 350, lo ideal sería que vaya desde 99, por ejemplo, hasta 351. O desde 98 hasta 352. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, fíjense, que si yo voy a darle un rango, o sea, voy a cambiar el rango, voy a exagerar un poquito, y a ese valor, ese va a ser el valor 98, y aquí también me voy a salir 2 puntitos, y a este le vamos a llamar 352, estos serían los valores máximos. Quiere decir que lo que podemos hacer son crear límites reales. A estos se llaman límites reales. ¿Por qué se llaman límites reales? Porque cuando se hace una recolección de datos, todos los datos deberían estar comprendidos dentro de unos límites que no son parte del conjunto de datos que se ha recopilado, sino que hay un margen, digamos, una holgura hacia la izquierda y una holgura hacia la derecha. Lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿ya? Esperen un minutito, ya sé que esto no está muy claro. A estos se llaman límites reales, ¿ya? ¿Por qué son límites reales? Porque están permitiendo crear una holgura a los valores mínimos y máximos del conjunto de datos. Es decir, en estos dos, entre 100 y 98, hay una holgura. Entre 350 y 352 hay una holgura. ¿Qué es una holgura? No es nada más que una diferencia entre valores, ¿sí? Aquí también, ¿ya? Lo voy a de una vez escribir así. A eso se llama holgura. Esta holgura nos permite crear límites reales, ¿ya? Y los límites reales tienen que estar siempre tanto a la izquierda como a la derecha de un conjunto de datos. Quiere decir que cuando nosotros hacemos la distribución de los límites, debemos siempre darnos un margen, si ustedes quieren, para que ese conjunto de datos empiece antecitos y termine después. ¿Por qué? Porque podría suceder lo siguiente. Miren, por ejemplo, voy a utilizar este color, que es el que más se nota, creo. Este de aquí. Podría ser que uno de nuestros datos sea exactamente el 110. O sea, un dato sea el 110. Si el dato es el 110, ese 110 va a estar justo sobre un límite nominal. Es decir, ustedes saben que todos los datos están distribuidos aquí. Vamos a suponer que ese es un dato, por aquí hay otro dato, por aquí hay otro dato. Aquí hay más datos, etcétera. Cada puntito es un dato, recuerden. Pero si hay un dato, este se va a notar mejor, que está sobre el mismo límite, como en este caso, no es prudente que esté en el límite.
Entonces, ¿cómo subsanamos este problema? ¿Por qué no es prudente que esté sobre el límite? Porque no sabemos si debería pertenecer a la primera clase o a la siguiente clase. Aunque hemos establecido una convención, abierto, cerrado, ¿correcto? Pero en la vida real lo ideal es que ningún dato debería ser parte de un límite. Para evitar, este es un datito, fíjense, aquí hay un puntito rosado, que está justo sobre el límite 100, que es un límite nominal. Quiere decir que hay un dato que vale 100. Para evitar que ese dato se convierta en un límite, y nosotros lo que hacemos es darle una holgura. ¿Qué hacemos? Le restamos, ya sea un número o dos números, o más, dependiendo del problema. Recuerden que el investigador es quien decide cómo va a plantear el cuadro de distribución de frecuencia. Por tanto, aquí yo decidí quitarle 2 puntitos, es decir, empieza en 98. Si estoy haciendo eso, al otro lado también tengo que hacer lo mismo, por obligación, automáticamente. Si aquí reduje 2 puntos, quiere decir que aquí voy a aumentar 2 puntos. Por eso, el próximo límite no es 350, es 352. Por tanto, el 98 y el 352 se llaman límites reales de un cuadro de distribución de frecuencia. ¿Cómo se construyen estos límites? Obviamente lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Y ese es el ejemplo, el siguiente ejemplo que voy a utilizar para poder utilizar límites reales. Entonces, espero que haya quedado claro, no hay forma de escribir que es un límite real, lo importante es entender. Es decir, se utilizan límites reales para evitar que una observación que coincide con un límite no sea parte del límite, sino se lo excluya como límite y se le dé una holgura. Por tanto, si nuestro límite inferior es 98, quiere decir que ese valor de 100 ya no está como límite nominal. ¿Sí? A eso se llaman límites reales. Bueno, el concepto es un poco complicado de entender, pero van a ver que con el ejemplo va a ser muy fácil. Entonces, ahí vamos a hacer el ejemplo número 2. El ejemplo número 2, ahorita lo vamos a ver, tenemos todavía un minutito, solamente lo vamos a mirar y lo hacemos la siguiente clase. Ejemplo 2. Este ejercicio lo vamos a hacer con límites reales. ¿Por qué? Porque obviamente no nos da para hacer con límites nominales. Ya ustedes van a ver cuando estemos... ¿Qué está pasando? Cuando veamos el ejemplo, ¿ya? No da para hacer con límites nominales como en el ejemplo 1. Tenemos que hacerlo necesariamente con límites reales. Entonces, ya la siguiente clase, este concepto lo van a entender. Muy bien, preguntas hasta acá. Bien, no hay preguntas. ¿Hay o no hay? No hay. ¿Hay o no hay? No hay. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente clase entonces. Recording stopped.